vamos a mencionar algunos detalles de las patologías de vasos sanguíneos. Recordemos que los vasos sanguíneos son estructuras anatómicas de aspecto tubular que se van a encargar del flujo sanguíneo. Va a depender del tipo de sangre que cada una de estas llega a transportar. De esta forma vamos a poder ver que tenemos arterias, venas y capilares. ¿Está bien? Estas van a cumplir funciones muy importantes. Dentro de ellas vamos a poder ver que las arterias transportan sangre con alta concentración de oxígeno. Sin embargo, las venas transportan sangre con alta concentración de dióxido de carbono. ¿Está bien? Muy aparte de esto, vamos a poder ver que hay una sola situación anatómica en la cual una vena transporta sangre oxigenada y una arteria transporta sangre desoxigenada. En este caso va a ser a nivel del corazón, ¿cierto? Donde las venas pulmonares transportan sangre con alta concentración de oxígeno hacia la aurícula izquierda y el tronco pulmonar o la arteria pulmonar es la que va a transportar sangre oxidada hacia los pulmones. ¿Está bien? Estas diapositivas ustedes ya lo tienen. Ya los tienen, chicos. Este es un pequeño resumen de las diferencias entre una arteria y una vena. ¿Está bien? Recordemos que la formación y la modificación o la adaptación de los vasos sanguíneos se va a resumir en tres conceptos básicos: la vasculogenia, la angiogenia y la arteriogenia. ¿De acuerdo? La vasculogenia hace referencia al inicio de la formación de la red de vasos sanguíneos a partir de células precursoras como son las células endoteliales o los angioblastos. Sin embargo, la angiogenia va a ser la modificación que ocurre en estos vasos sanguíneos, pero ya en un organismo maduro. ¿Está bien? Es decir, posterior al nacimiento. Y por último, la arteriogenia va a hacer referencia a las modificaciones que ocurren a nivel de las arterias, secundario a procesos adaptativos o a cambios de presión y de volumen. Van a ver de esta forma, incluyendo la diferencia entre sus funciones, van a ver características especiales a nivel de las túnicas que van a diferenciar una arteria de una vena. Ambas van a poseer, dijimos, la disposición de 3 capas o de 3 túnicas, ¿de acuerdo? Que de interno a externo van a llegar a revestir un vaso sanguíneo. La túnica íntima va a recubrir la parte más interna de la luz del vaso sanguíneo. Va a estar formada por células endoteliales dispuestas en una membrana basal. Sin embargo, la túnica muscular, o según la túnica, va a estar formada por fibras musculares lisas. La diferencia entre ambas estructuras va a estar debido justamente a la disposición de estas túnicas. ¿Está bien? En una arteria vamos a poder ver que la túnica media es mucho más gruesa de lo normal, ya que esta genera mayor resistencia a los flujos de sangre con alta concentración de oxígeno. Y una de las características va a ser que las fibras musculares lisas en una arteria van a estar dispuestas o van a llegar a tener una organización homogénea. ¿Está bien? Que quiere decir que casi todas las fibras musculares van a estar en una sola dirección, lo que le va a dar la característica de que el vaso sanguíneo, en este caso la arteria, va a tener una forma homogénea o circunferencial. ¿Está bien? Sin embargo, la vena posee una túnica muscular mucho más delgada, ya que la presión que ejerce la sangre con alta concentración de oxígeno es menor y por lo tanto una de las características va a ser también que la túnica muscular sea mucho más delgada por esta razón, y debido a la desorganización de sus fibras musculares lisas, estas van a poder mostrar la forma de la vena con bordes completamente irregulares. ¿Está bien? Y por último vamos a tener en este caso la disposición de una tercer capa o tercer túnica que va a corresponder a la adventicia. Recordemos que para poder diferenciar
un vaso sanguíneo de otra estructura, vamos a poder ver diferentes características. Un espacio libre que corresponde a la luz del vaso sanguíneo, la disposición de 3 capas, que en este caso sería la íntima, la muscular y la adventicia, ¿de acuerdo? Lo mismo en el caso de la vena, veo una luz, veo la disposición de diferentes capas, 1, 2, 3, y la forma que presenta una arteria, en este caso una forma redonda, y la vena bordes casi irregulares, ¿está bien? Lo puedo diferenciar de esta forma con diferentes estructuras. En el caso del nervio no tiene luz, no tiene capas, pero únicamente tiene una forma redonda. En este caso habíamos mencionado entonces que una arteria va a tener luz, va a tener forma redonda y va a tener la disposición de sus 3 capas. Pueden ver estas pequeñas líneas azules que tienen prácticamente una sola dirección, y esas son las fibras musculares lisas, ¿de acuerdo? Entonces, al haber una túnica muscular mucho más gruesa de lo normal, esto es una arteria. Sin embargo, una vena va a poseer túnicas mucho más delgadas o capas mucho más delgadas y bordes completamente irregulares, ¿está bien? Entonces, esta es una vena. Ahora, a partir de este momento ya hablo un poquito más despacio, ¿está bien? Recordemos que las patologías vasculares van a ser las causantes de un aumento de la tasa de morbilidad y de mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que generalmente las patologías de los vasos sanguíneos son aquellas causantes de mayor caso de muertes que otro tipo de situaciones, ya que la mayoría de estas va a poder relacionarse a alteraciones a nivel del flujo sanguíneo. Todas estas modificaciones se van a desarrollar por medio de 2 mecanismos básicos, que esto es pregunta de examen. Los mecanismos básicos de las patologías vasculares van a corresponder a 1. Estenosis, estrechamiento o también llamado obstrucción de la luz del vaso, que hace referencia a cualquier tipo de proceso patológico que pueda llegar a obstruir el flujo sanguíneo a nivel del vaso, ¿está bien? Y el segundo mecanismo corresponde a un debilitamiento de las paredes. Este debilitamiento de las paredes generalmente va a estar asociado a periodos de hipertensión, en los cuales la túnica muscular sobre todo va a comenzar a desgastarse o a adelgazarse y por ende puede comenzar a dilatarse, ¿está bien? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos básicos de las patologías vasculares? Estenosis, estrechamiento u obstrucción de la luz del vaso y debilitamiento de las paredes del vaso, ¿está bien? Que va a ser pregunta de examen. Ahora vamos a poder hablar acerca de patologías congénitas, ¿de acuerdo? Recordemos que el término del inicio de la formación de la red de los vasos sanguíneos es la vasculogenia, ¿cierto? Entonces, pueden haber periodos en los que la vasculogenia genere alteración en la formación de los vasos sanguíneos, es decir, los vasos sanguíneos no llegan a formarse normalmente. En este caso, esa resistencia mediada por sus paredes pueden estar alteradas y pueden haber debilitamiento de sus paredes o directamente vasos sanguíneos dilatados, ¿está bien? Entonces vamos a conocer lo que es el aneurisma cerebral, o también denominado aneurisma en fresa o aneurisma en valla, ¿está bien? El aneurisma en fresa o aneurisma en valla, por ejemplo, se va a caracterizar por una dilatación de las arterias cerebrales. Esto puede generar una ruptura completa, llegando a desarrollar lo que es las hemorragias o lo que nosotros conocemos como ACV. Otra de las, aclaro, el aneurisma cerebral puede ser congénito o puede ser adquirido, ¿está bien? Generalmente por procesos de hipertensión. Ahora, la fístula arteriovenosa, recordemos que el término fístula hace referencia a una comunicación
anormal entre dos estructuras. En este caso, si hablamos de una fístula arteriovenosa, hacemos referencia a una comunicación anormal entre una arteria y una vena. Entonces, esta comunicación anormal también puede llegar a desarrollarse por vasculogenias inadecuadas, en la que debido a la proximidad anatómica, estos vasos sanguíneos pueden llegar a formarse de esta manera. Sin embargo, pueden haber procesos en los cuales se formen fístulas arteriovenosas como producto de una lesión traumática, por ejemplo, o en el caso de opciones terapéuticas, en el caso de la insuficiencia renal. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? Va a haber un espacio libre entre las paredes de la arteria y las paredes de la vena, lo que le va a dar la característica de que el flujo sanguíneo que ejerce mayor presión a nivel de estas estructuras va a poder pasar, es decir, el tipo de sangre que tiene mayor presión va a poder pasar hacia el otro lado. En este caso, la sangre oxigenada pasa desde la arteria hacia la vena, ¿cierto? Esto va a generar diferentes cambios de presiones y de volumen, es decir, a este nivel se van a mezclar las sangres, ¿está bien? ¿Por qué va a haber diferencias de presión y de volumen? Va a haber un cierto volumen que pase hacia la vena, por lo tanto, la circulación de la sangre no va a ser la misma a nivel de la arteria. Y en la vena va a haber una sobrecarga de volumen y como hay concentración de oxígeno, sobrecarga de presión a nivel de sus paredes, lo que le va a dar la característica de que en ambas situaciones pueden desgastar o debilitar sus paredes. De esta forma, una comunicación anormal entre la arteria y la vena puede generar un desgaste y por lo tanto una dilatación de la zona del aneurisma. O en algunos casos esa sobrecarga de presión o de volumen se puede llegar a encontrar en las zonas más periféricas, no necesariamente a nivel donde se encuentra la comunicación entre la arteria y la vena, ¿de acuerdo? El tratamiento es completamente quirúrgico para reparar y separar estos vasos sanguíneos. La displasia fibromuscular. La displasia fibromuscular se va a caracterizar por alteraciones a nivel de la túnica muscular de las arterias, generalmente de mediano calibre. En este caso, por ejemplo, comúnmente se ve afectado la arteria renal. ¿Está bien? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros sabemos que la arteria va a poseer una túnica íntima por células endoteliales, dijimos, y una túnica muscular de fibras musculares lisas. ¿Está bien? Lo que va a llegar a ocurrir en una displasia fibromuscular es que estas fibras o este tejido muscular comienza a desarrollar una hiperplasia de fibras musculares, que quiere decir aumento de la cantidad de las fibras musculares, no del grosor, no se desarrolla hipertrofia, hay un aumento del número de fibras musculares, ¿está bien? Una hiperplasia muscular inicialmente. Ese aumento de la cantidad de fibras musculares va a desarrollar que al haber tanto número o tantas fibras musculares lisas, generen zonas de fibrosis, ¿está bien? Es decir, un endurecimiento de esa zona hiperplásica. Esa fibrosis o esa cicatrización va a volver rígido a la arteria y puede cambiar la forma porque son zonas que desarrollan cicatrización. De esta forma, la arteria que comúnmente está afectada, la arteria renal, no va a tener esta forma, es decir, no va a ser completamente, no va a tener una luz libre y más al contrario va a poder mostrarse de esta manera. En las zonas en las que lleguen a fibrosarse va a poder presentar zonas de estenosis. De esta forma vamos a tener
un patrón imagenológico característico de la displasia fibromuscular, que va a ser el patrón en collar de perlas. ¿Está bien? Esto debido a la similitud que tienen. Sin embargo, puede haber otra situación en la que la arteria cambie y solamente presente una región en específico de estenosis, que va a ser la displasia fibromuscular de tipo estenosante. ¿Está bien? En este caso, lo que va a llegar a desarrollar va a ser que todas las zonas obstructivas limiten el flujo sanguíneo a nivel del riñón y por lo tanto puedan desarrollar una insuficiencia renal. ¿Está bien? El tratamiento es completamente quirúrgico, que va a consistir en una dilatación de esta arteria. La respuesta prototípica de la pared vascular frente a una lesión. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Si hay una lesión o una invasión a nivel de la túnica íntima, va a generar una respuesta que va a estar mediada por la túnica muscular, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, si se lesiona la túnica íntima, estas células endoteliales que llegan a revestir la túnica íntima pueden llegar a atraer nuevas células endoteliales para su reparación, pero la respuesta principal va a estar mediada por la túnica media. Esta túnica media va a enviar fibras musculares lisas que puedan llegar a revestir esa zona de lesión. Esa agrupación de células musculares que van a ir desde la túnica media hacia la túnica íntima forma un revestimiento completo, con la agrupación de la liberación de citoquinas, por ejemplo, y la formación de nuevas células endoteliales. Esa agrupación forma la denominada neoíntima. ¿Está bien? Esta neoíntima va a llegar a producir un aumento de la matriz extracelular. Entonces, esto puede llegar a generar que esta zona de inflamación limite el flujo sanguíneo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta prototípica de la pared vascular frente a una lesión? La migración de las fibras musculares desde la túnica media hacia la túnica íntima. ¿Está bien? La migración o el viaje de las fibras musculares lisas desde la túnica media hacia la túnica íntima. Ahora, las enfermedades vasculares en la hipertensión. Recordemos que cuando hay periodos de hipertensión, es decir, sobrecargas de presión a nivel de las paredes de la arteria, las arterias de gran calibre y las de mediano calibre van a tener esa capacidad de resistencia. Sin embargo, las arterias de muy pequeño calibre, en este caso las arteriolas, no ejercen esa resistencia, ¿cierto? Lo que le va a dar la característica de que las arteriolas van a cambiar de forma progresiva. ¿Está bien? Esto le va a dar la característica de que pueden llegar a generar salida de proteínas desde las partes internas del miocito, desde las partes internas de la pared muscular, en las fibras musculares, hacia la periferia. Estas proteínas pueden agruparse y a través de la localización de colágeno o elastina, por ejemplo, pueden formar un tejido hialino. ¿Está bien? En este caso. Entonces van a formar la concentración del tejido hialino a nivel de la túnica media y túnica íntima de la arteriola. Y van a desarrollar que posteriormente esa agrupación del tejido hialino comience a desarrollar la disminución considerable de la luz de la arteriola. Sin embargo, la arteriolosclerosis hiperplásica se va a caracterizar por un aumento también de la permeabilidad a nivel de las paredes de las arteriolas, con un aumento del número de las fibras musculares y por ende el número de las membranas basales. Al haber varias membranas basales interpuestas entre sí, van a simular diferentes capas
que van a llegar a revestir la túnica media de la arteriola. En este caso va a simular una arteriolesclerosis en capas de cebolla. ¿Está bien? La esclerosis de Monkeberg, que también es una alteración de las arterias secundario a hipertensión, generalmente ocurre cuando hay depósitos de calcio a nivel de la túnica media. Estos depósitos de calcio van a dañar la túnica media y generan un endurecimiento de sus paredes. Al generar endurecimiento de las paredes provoca una rigidez, lo que le va a dar la característica de que en una esclerosis de Monkeberg la luz del vaso sanguíneo no está disminuida o no está alterada. ¿Está bien? Lo que está alterado es el mecanismo de los movimientos de vasodilatación y vasoconstricción, ya que se torna completamente rígido. Entonces, recuerden, una patología, el nombre de una patología ya describe las características de cada una de estas. Si estamos hablando de las arterioloesclerosis hialinas, nos estamos refiriendo a un endurecimiento de las paredes de la arteriola, producto del acúmulo de tejido hialino. ¿Está bien? Y la arterioloesclerosis hiperplásica, porque hay hiperplasia o aumento del número de las membranas basales, que va a llegar a denominarse como arteriolesclerosis en capas de cebolla. Y la esclerosis de Monkeberg, recuerden que no llega a disminuir la luz del vaso sanguíneo, únicamente llega a generar un endurecimiento de la pared de las arterias o de las arteriolas, ¿de acuerdo? Las arterioesclerosis, esclerosis hace referencia a un endurecimiento de las paredes de la arteria. Sin embargo, cuando mencionamos arterioesclerosis, nos referimos a todo tipo de calibre. Puede ser de gran calibre, de mediano calibre, de pequeño calibre o de muy pequeño calibre. ¿Está bien? Pero si nosotros especificamos arterioloesclerosis, estamos haciendo referencia a que el endurecimiento es únicamente a nivel de las arteriolas, ¿cierto? Y si mencionamos las ateroesclerosis, por ejemplo, van a ser endurecimiento de las paredes arteriales producto de ateromas, ¿cierto? Si yo llego a preguntar, o mi pregunta en el examen llega a ser, mencione ejemplos de arterioesclerosis, ¿cuál va a ser su respuesta? Ejemplos de arterioesclerosis. ¿Podemos nombrar la hialina o la hiperplásica? ¿Cómo? ¿Podemos nombrar una que es la hialina o que es un ejemplo específico de un paciente? Ya. Pueden mencionar la arteriolesclerosis hialina o la arteriolesclerosis hiperplásica, ¿cierto? Estas siguen siendo formas de arterioesclerosis. ¿Por qué? Porque la arterioesclerosis hace referencia general, sin embargo las arterioloesclerosis hacen referencia específica. ¿Está bien? Pero si es que yo les llego a preguntar y solamente me dicen hialina o hiperplásica, su respuesta no es válida porque tienen que dar nombre completo. ¿Está bien? Arterioloesclerosis hialina o arterioloesclerosis hiperplásica. Ahora vamos a hablar acerca de las ateroesclerosis, es decir, la formación de las placas de ateromas. Una arteria, dijimos que tiene tres túnicas. Una túnica íntima que va a estar formada por
células endoteliales, ¿cierto? Vamos a tener una segunda capa o una segunda túnica que va a corresponder a las fibras musculares lisas y va a denominarse una túnica media o túnica muscular. Y por último vamos a tener una capa externa que va a estar formada por tejido conjuntivo que va a corresponder a la túnica adventicia. Para la formación de ateromas vamos a tener, o mi paciente va a tener que estar expuesto a diferentes factores que hacen que haya formación o agrupación de tejido graso en el interior de las arterias, ¿de acuerdo? De esta forma vamos a conocer los factores que pueden ser modificables o los factores no modificables de la aterosclerosis. Los factores modificables van a ser aquellos que dependen de los hábitos del paciente, por eso es que se denominan factores modificables, pueden llegar a cambiar. Dentro de ellas vamos a tener, por ejemplo, la hiperlipidemia o la obesidad. ¿Qué quiere decir? Que mi paciente elige qué tipo de alimentación quiere tener, ¿está bien? Si va a comer únicamente frituras o bebidas carbonadas, por ejemplo. En este caso, si hay malos hábitos alimenticios, esto va a generar que haya mayor predisposición de la formación de ateromas, ¿está bien? Otro de los factores modificables pueden ser la hipertensión, la diabetes, el alcoholismo o el tabaquismo, que dependen todo de los hábitos de mi paciente. ¿Por qué mencionamos la hipertensión y la diabetes en este caso como ejemplo? Porque son enfermedades de establecimiento crónico que pueden ser controlables. Depende del paciente y de sus hábitos el hecho de que pueda controlar su presión o sus niveles de azúcar, ¿está bien? Por eso se encuentran dentro de los factores modificables. El sedentarismo es un factor también modificable, es decir, mientras más actividad física realice mi paciente, hay menor probabilidad del desarrollo de ateromas, ¿está bien? Sin embargo, los factores no modificables no dependen del paciente. Estos factores no van a cambiar. Dentro de ellas podemos tener, por ejemplo, la genética. Ya había mencionado anteriormente un ejemplo. Si mi padre, mi hermano y mi tío tienen problemas de aterosclerosis, lo más probable es que si yo no me cuido, también llegue a desarrollar aterosclerosis, ¿cierto? No es porque yo quiera, sino que hay una herencia familiar que predispone esto. El sexo o el género en este caso también es un factor importante, ya que posterior a la menopausia el sexo femenino tiene una mayor predisposición del desarrollo de ateromas, ¿está bien? Antes de la menopausia, entre esas edades, el sexo masculino es mucho más propenso a desarrollar ateromas, eso debido a que la mujer posterior a la menopausia tiene un disturbio hormonal. ¿Bien? Ahora, otro de los factores no modificables, va a ser la edad que ya mencionamos y que se agrega a esto, que va a hacer diferencia tanto a las mujeres como a los hombres. Sin embargo, conforme pasen los años, recordemos que los órganos, incluso los vasos sanguíneos, cada vez pierden elasticidad, ¿está bien? Lo que le va a dar la característica de que mi paciente, mientras sea mayor o tenga más años, va a haber una mayor predisposición del desarrollo de estas patologías. Una vez más, entonces, factores modificables: hiperlipidemia, obesidad, sedentarismo, hipertensión, diabetes, tabaquismo y alcoholismo. ¿Está bien? Factores no modificables: genética, sexo y edad. ¿Cómo se llega a formar una placa de ateromas? Ya mencionamos entonces estos factores que son muy importantes. Pueden haber elevaciones de lo que nosotros conocemos como colesterol malo y una disminución de la concentración del colesterol bueno, ¿está bien? Esto le va a dar la característica de que al haber mayor concentración de colesterol malo o lípidos, en este caso, estos puedan llegar a posarse
es decir, no son metabolizados, no son excretados del organismo del paciente y por lo tanto pueden circular en sangre. ¿Está bien? Estos van a llegar a localizarse a nivel del endotelio de la túnica íntima. Al no formar parte de la túnica íntima, normalmente van a ser reconocidos como invasores o como células anormales. Esta invasión entonces va a llegar a mostrarse o a manifestarse como una lesión, lo que le va a dar la característica de que las células endoteliales van a generar respuestas inflamatorias porque esos lípidos no corresponden a ese nivel. ¿Está bien? Puede haber entonces la llegada de macrófagos que van a tratar de fagocitar esas moléculas de grasa a este nivel. Y evidentemente en primera instancia sí los van a poder fagocitar, la diferencia va a ser que no los van a poder eliminar. Sin embargo, estas moléculas van a poder cambiar o van a generar cambios a nivel del macrófago, lo que va a llegar a desarrollar lo que conocemos como células espumosas. ¿Está bien? Estas células espumosas van a atraer otro tipo de células, dentro de ellas los linfocitos y las plaquetas, que de alguna forma van a tratar también de ayudar a la túnica endotelial en relación a la lesión que se está generando. La acumulación de las plaquetas y de los linfocitos van a generar mayor liberación de citoquinas y a su vez la formación de lo que nosotros vamos a conocer como células o moléculas de adhesión. ¿Qué quiere decir? Estas moléculas van a tener la capacidad de adherir todas las estructuras celulares que se aproximen a este núcleo. Y como respuesta a toda esta lesión, las fibras musculares, como en la respuesta prototípica a la lesión, van a comenzar a migrar desde la túnica media hacia la túnica muscular, ¿de acuerdo? Entonces esas fibras musculares van a poder interponerse a ese nivel para tratar de revestir o tratar de reponer esa lesión. Recordemos que también van a estar circulando todavía las moléculas de lípidos, lo que va a generar que cada vez haya mayor concentración a este nivel. Entonces, esta agrupación de ateromas o de grasa, lo que va a llegar a generar va a ser una disminución considerable de la luz del vaso sanguíneo. Como respuesta a ello, se va a generar que haya un aumento de la presión, ¿cierto? Este aumento de la presión puede desarrollar modificaciones en esta placa, porque la presión se va a liberar a nivel de la placa para generar una desobstrucción, ¿cierto? Es decir, la sangre va a llegar con mucho mayor presión para vencer esa resistencia o esa obstrucción, lo que puede llegar a debilitar el ateroma y generar cambios agudos. En este caso puede llegar a desarrollar un pequeño espacio o una lesión interna que va a ser denominado como una fisura de placa y puede llegar a completar una lesión que genere el desprendimiento o la ruptura de una porción del ateroma que pueda comenzar a circular en sangre. ¿Está bien? Entonces puede haber una fisura o puede haber una ruptura parcial o total. ¿Está bien? Puede haber una segunda modificación en la que este proceso de formación de ateromas genere una mayor inflamación y cada vez limite más el flujo sanguíneo a este nivel, desarrollando una ulceración. ¿Está bien? Puede haber un tercer cambio agudo a nivel de la placa, debido a que el espacio libre, que en este caso lo estábamos conociendo como una fisura, puede generar una localización de sangre en el interior de la placa, lo que le va a dar la característica de que esta modificación se va a denominar como hemorragia intraplaca. Y por último, esas sobrecargas de presiones
van a desarrollar que a nivel de las paredes, ya que estas pueden generar una migración de fibras musculares continuas, comienza a adelgazarse y por lo tanto se hace mucho más débil. Al debilitarse puede desarrollar una dilatación, desarrollando un aneurisma postplaca. ¿Está bien? Estas modificaciones agudas pueden llegar a generar complicaciones graves, como en el caso de las cardiopatías isquémicas, que ya lo hemos visto, o en el caso de el infarto agudo del miocardio. Ahora vamos a hablar acerca de los aneurismas. Generalmente los aneurismas son secundarios también a procesos hipertensivos. En este caso, la hipertensión va a desgastar tanto las paredes de las arterias que van a desarrollar un desgaste y por lo tanto pueden llegar a dilatarse. ¿Está bien? Había puesto como ejemplo un pequeño globo. Si yo tengo un globito de este tamaño, por ejemplo, que durante un periodo de 20 segundos, por ejemplo, puede llegar a llenarse con 50 ml de líquido en 20 segundos. Pero yo en 20 segundos quiero agregarle 60 ml. Va a tener esa capacidad de recibir esos 60 ml, ¿cierto? En una segunda oportunidad, quiero que en 20 segundos ingresen 100 ml. El globito va a tener esa capacidad de expandirse y de resistir a esa presión aumentada durante los primeros 20 segundos. En una otra oportunidad quiero que ingresen 120. ¿Qué va a pasar con el globito? Se va a reventar. Pero si antes de eso yo vacío y el globo era de este tamaño, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir de ese tamaño? Va a comenzar a agrandarse, ¿cierto? Esto debido a que las paredes del globo van a ser mucho más débiles. Cada vez, al ser más elástico, va a perder esa capacidad de resistencia y cada vez se va a dilatar o se va a agrandar más de lo normal. De esta forma vamos a poder ver las diferentes dilataciones a nivel de las arterias. ¿Está bien? Cuando se llegan a dilatar o a debilitar las tres túnicas de la arteria, por ejemplo, van a ser denominados aneurismas verdaderos, porque se están debilitando y se están dilatando las tres túnicas. ¿Está bien? De esta forma vamos a poder ver que los aneurismas verdaderos pueden ser saculares o pueden ser fusiformes. Cuando la dilatación se muestra únicamente en un borde de la arteria va a ser denominado aneurisma sacular. Cuando llegan a dilatarse en una zona circunferencial, pero en una porción anatómica en específico, va a ser denominado aneurisma fusiforme, ¿cierto? Esto en caso de que llegue a dilatar las tres paredes o las tres túnicas. Pero ¿qué es lo que sucede cuando puede haber una lesión vascular y esto genera que haya un espacio libre? Como la respuesta prototípica a la lesión de la pared vascular tendría que ser revestir la túnica íntima, ¿cierto? Pero en estos casos puede haber una segunda respuesta en la que se desarrolle un tejido externo a el vaso sanguíneo, es decir, un tejido extravascular que no tiene que ver ni con las células de la íntima, ni de la muscular, ni de la adventicia. De esta forma se va a desarrollar una simulación o se muestra como una dilatación anormal, llegando a denominarse como un falso aneurisma. ¿Está bien? Sin embargo, puede haber otro tipo de situación en los cuales se puede llegar a lesionar o a romper únicamente la túnica íntima. Esta ruptura puede llegar a extenderse y separar la íntima normal de la muscular, dejando un espacio libre.
y va a ser denominado aneurisma disecante. Este aneurisma disecante comúnmente se encuentra a nivel de la aorta y puede tener diferentes clasificaciones. ¿Está bien? Vamos a poder mencionar entonces la clasificación de DeBakey y la clasificación de Stanford. En la que vamos a poder ver que la clasificación de DeBakey tiene como referencia tres tipos. ¿Está bien? Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En la que la del tipo 3 tiene una variante, tipo 3A y tipo 3B. En el examen va a entrar la clasificación de DeBakey, no de Stanford. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia? Van a tener como puntos de referencia el inicio de la lesión y la extensión de este canal falso. En la clasificación de DeBakey tipo 1, la lesión se va a iniciar a nivel de la aorta ascendente y puede llegar a extenderse por todo el trayecto de la aorta. Puede llegar al callado aórtico, puede llegar a la aorta torácica y a la aorta abdominal. ¿De acuerdo? La clasificación de DeBakey tipo 2 únicamente hace referencia al inicio de la lesión a nivel de la aorta ascendente y únicamente se extiende en esta porción. ¿Qué quiere decir? Callado aórtico, aorta torácica y aorta abdominal están completamente normales. Sin embargo, la clasificación de DeBakey tipo 3, que tiene sus variantes tipo 3A y tipo 3B, vamos a poder ver que en la de tipo 3A, el inicio de la lesión de la íntima está localizada a nivel de la porción inicial de la aorta descendente. Esta puede llegar a extenderse hacia la porción torácica únicamente. Y la aorta abdominal está completamente normal. ¿De acuerdo? Sin embargo, la clasificación de DeBakey tipo 3B va a hacer referencia a que el inicio de la lesión de la túnica íntima está a nivel de la aorta descendente en la porción torácica y puede comprometer aorta torácica y aorta abdominal. Chicos, por favor, en este caso no se lleguen a confundir. Una cosa es la clasificación de DeBakey, que hace referencia a la disección aórtica, al corte de la túnica íntima en la aorta, ¿de acuerdo? Que es cosa muy diferente a lo que ya les había mencionado anteriormente, que va a ser la clasificación angiográfica de Takayasu. Es algo que generalmente llegan a confundirse mucho. ¿Está bien? Siento que estoy hablando muy rápido. Siento que les estoy cansando más de lo que ya están y sinceramente me da mucha penita tenerlos aquí. Quiero mandarlos a descansar. Voy a tratar de, no me comprometo, pero por lo menos voy a mandar las diferencias por escrito de la clasificación de DeBakey y la clasificación de Stanford. ¿Está bien? No tengo corazón para mantenerlos más aquí porque es completamente entendible, pero eso sí, quiero mostrarles la clasificación de DeBakey y la clasificación angiográfica de Takayasu para que no se confundan, ¿de acuerdo? Gracias. Clasificación de DeBakey únicamente para el aneurisma disecante. ¿Está bien? Lesión de la íntima y la formación de un canal falso. Ahora, la clasificación angiográfica de Takayasu hace referencia al proceso de la vasculitis, ¿está bien? Es decir, a la inflamación de la arteria, producto de el cambio de las células endoteliales a nivel de la túnica íntima y de la muscular de la arteria. En este caso no hay disección, no hay ruptura, lo que se está generando es inflamación de la aorta, ¿está bien?
Entonces, la clasificación angiográfica del Takayasu tiene como referencia 5 tipos, en la que la de tipo 2 va a tener una variante, tipo 2A y tipo 2B. ¿Está bien? Estas dos clasificaciones se las voy a enviar por escrito al grupo. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Por favor, vayan a descansar. Si yo los encuentro afuera caminando, No, tranquila. Corriendo.